Estimados, bienvenidos a la clase número 17 de la asignatura de Ambiente Minero. Hoy vamos a hablar de las operaciones planta, es decir, de las operaciones de extracción metalúrgica. Bien, nos vamos a referir a los riesgos de accidente y a los riesgos de enfermedades profesionales. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener que hacer alguna diferenciación y ponernos de acuerdo sobre cuáles son las operaciones de las plantas metalúrgicas, ¿ya? Entonces vamos a definir algunas que son las típicas de preparación mecánica, chancado, molienda, flotación, otras que tienen que ver con aglomeración, lixiviación, extracción por solventes y electrowinning, y las de fundición, y vamos a hablar de limpieza de gases. Y vamos a agregar algunas otras que tienen que ver con servicios y abastecimiento. Bien, para partir voy a obviar algunas cosas relacionadas con la altura geográfica que mencioné en la clase anterior. Está claro que están presentes aquí también, entonces vamos a tratar de hacer la distinción en qué es lo que los hace especial a las operaciones en la planta en términos de la seguridad y la salud ocupacional. ¿Qué es lo que lo hace especial? Entonces vamos a utilizar el filtro de los peligros y los riesgos. Bien, en las operaciones de chancado y molienda, lo que nosotros nos encontramos que son instalaciones donde existen equipos, máquinas que son de gran envergadura y con un aporte de energía bastante importante, ¿ya? Donde principalmente lo que más se puede ver en esos sectores es la presencia de energía, como energía eléctrica. Tenemos equipos en movimiento, ¿no? Máquinas en movimiento, equipos que se encuentran en movimiento, que generan ruido, vibraciones, ¿ya? Bien, eso es por una parte, son los equipos típicos de este complejo de chancado, molienda y flotación. Pero además tenemos el uso de algunos reactivos como por ejemplo la cal. Bien, vamos a hablar un poco de la cal, la presencia de la cal. La cal es un reactivo que tiene la capacidad de dañar la piel de las personas. Entonces el contacto puntual con cal puede generar alguna suerte de daño o lesión que podríamos considerar un accidente. Es decir, en sí mismo es un peligro. Ahora, si vamos retrocediendo en estos procesos de flotación, tenemos las posibilidades de caída en algunos lugares. Caída al mismo nivel o a distinto nivel. Recuerden que son infraestructura. Esta infraestructura, cuando uno las ve, no son pisos alfombrados, estamos hablando de instalaciones donde uno pisa sobre vallas que son de acero, ¿ya? Ese es el tipo de estructura en las que donde están, o sea, que caracterizan este tipo de instalaciones. Ahora, tenemos diferencias de nivel que son bastante significativas. A estos lugares se accede a través de escaleras y podemos ver que existe eso. Entonces estamos hablando de algunas cosas que son como, no las hacen muy diferentes de otro tipo de actividades en términos de los accidentes, hasta que nos acercamos, por ejemplo, a las plantas de chancado, y donde aparece un agente que es demasiado relevante, y son las correas transportadoras. ¿Qué es lo que pasa con las correas transportadoras? Estamos hablando de cintas que van a una velocidad bastante considerable, de 2 metros por segundo, lo que es mucho, ¿ya? Y donde tenemos un sistema que puede producir en cualquier momento un atrapamiento. Los accidentes, que los podemos conversar en la sesión de Teams, los accidentes en correas transportadoras que involucran personas son terribles, ¿ya? Esto hace y obliga a que las plantas de chancado en las áreas donde hay correas transportadoras y en cualquier otra planta tengan unos polines de seguridad que permitan detener las actividades antes de cuando se detecta que se puede generar algún accidente. Ahora también tenemos que, dadas las características de estas plantas de chancado y la ubicación de estas correas transportadoras, podemos tener desprendimiento de material. Por lo tanto, está el riesgo de recibir el golpe de material que se puede haber proyectado o se puede caer desde las correas transportadoras
cuando van a una gran altura. Eso es lo que tenemos. Tenemos también otros tipos de equipos, como por ejemplo los molinos, volviendo a la etapa de molienda, o los chancadores, que son máquinas que se encuentran moviendo. También pueden generar algunas actividades relacionadas con el atrapamiento, ¿sí? Tenemos eso. Ahora, ¿cuáles son las medidas que se toman en ese tipo de situaciones? Bueno, se colocan barandas y se impide el acceso a cualquier persona. Y ahora, algo que es transversal a todas estas operaciones es el contacto con la energía eléctrica, que está demasiado presente porque son todos equipos eléctricos. No funcionan con petróleo, funcionan con energía eléctrica. Por lo tanto, la magnitud de ese contacto con electricidad es enorme, lo que supone el riesgo de tener accidentes por electrocución. Eso podríamos decir que es como lo típico de una planta de chancado, y molienda y una de flotación. No que yo estoy pasando por alto mucha información, así que tampoco piensen de que solo son esos, son muchos más, ¿ya? Pero esos son muy típicos en términos de los accidentes que pueden ocurrir, ¿ya? Ahora, estamos hablando de material que eventualmente puede salir proyectado, como en el caso de cualquier cosa que se esté desprendiendo, ¿ya? Entonces también tenemos riesgos de algún tipo de proyección de material, en este caso mineral, ¿cómo se llama? En la vista de las personas. Es decir, podrían generar algún daño en la vista. Eso es lo que podemos decir respecto a chancado. Ahora, las cosas van a cambiar completamente cuando empezamos con los procesos de carácter químico. Y en este caso, cuando hablamos de, por ejemplo, las operaciones de lixiviación, ya hablamos de aglomerado, que se realiza con ácido. La lixiviación, donde puede ser que se carguen algunas pilas con correas o se carguen con camiones, ¿ya? La lixiviación se realiza regando con aspersores o con goteros acopios de mineral utilizando ácido. O en el caso del oro, utilizando líquidos con la presencia de cianuro. Bueno, respecto al electrowinning, estamos hablando de lugares donde se opera con reactivos que requieren ser combinados, por ejemplo, con querosene o parafina, que es un material que es inflamable. Y en la etapa de electroobtención va a aparecer otra vez la energía eléctrica, pero ahora con una magnitud mucho mayor. Dicho todo eso, otra vez aparece el riesgo de tener electrocución, ¿sí? Por el otro lado, también aparece el riesgo de entrar en contacto con sustancias que son corrosivas, es decir, que pueden producir daño en la piel, en los ojos, ¿ya? O daño en las vías respiratorias también, por el tipo de reactivos de que se trata. Eso es lo que tenemos respecto a ese proceso. Ahora, vamos a pasar a las actividades de fundición. Y ahí la cosa se vuelve mucho más fácil de entender porque estamos hablando de material que es incandescente y estamos hablando de gases que pueden estar circulando sobre los 800 grados de temperatura, entre 400 hasta 800 grados de temperatura y con presiones altísimas en algunos casos, ¿ya? Estamos hablando de ollas que transportan una cantidad bastante grande de toneladas de material fundido. Entonces, ese es el escenario de una fundición. Ese es el escenario donde el que se lleva la mayor parte de los méritos en el tema de los accidentes es la transferencia de calor producto del material que se encuentra fundido. Lo que no da mucho espacio para tener accidentes que sean sencillos, o sea, que sean leves. ¿Ah? Cualquier accidente que se generara de alguna magnitud menor, pero considerable, puede generar un daño que sea irreparable. Son accidentes bastante complicados. Ahora, cuando uno analiza las estadísticas de accidentes, las fundiciones no son tan grandes. Ahora uno dice, ¿por qué? Bueno, porque las medidas de control y las medidas de seguridad en ese tipo de procesos son muy extremas. Cuando nosotros revisamos el 132, recuerden que tuvimos algunos temas que tenían que ver directamente con las fundiciones. Están bastante claros. Bueno, pero esos serían los típicos accidentes de las fundiciones. Y van a aparecer los otros producto de estar en instalaciones donde tenemos escaleras y diferencias de altura, cargas suspendidas. Es decir, no lo hace tan distinto de una planta de chancado, ¿ya? Pero donde aparece principalmente este otro factor. Y ahora, y en estos otros servicios que tienen que ver, plantas de limpieza de gases. Bueno,
En las fundiciones de cobre, por una cuestión de legislación, están obligados a hacerse cargo del arsénico y el dióxido de azufre. ¿Y eso qué significa? Significa que han optado todas estas empresas que tienen fundiciones de cobre, han optado por colocar una planta de limpieza. Y lo que hace esa planta de limpieza es aprovechar ese dióxido de azufre y convertirlo en ácido sulfúrico. Bien, miren lo que acabo de decir. Dijimos ácido sulfúrico. Entonces entendemos que la mayor fuente o el peligro asociado a esas operaciones es el ácido sulfúrico y los gases con alta temperatura. ¿Ya? Ahora, cuando uno revisa la información, no hay tantos problemas con los gases, pero sí se han generado problemas por las condiciones de la infraestructura, ¿ya? Porque han habido reventones o caídas de, ¿cómo se llama? O desprendimiento de alguna infraestructura relacionada con la planta, es decir, sobre todo en los ductos o en algunos lugares donde se produce el contacto del agua con estos gases. Y los accidentes son terribles. Son terribles. Estamos hablando de personas que reciben entran en contacto con una sustancia que, como es adicta a la humedad, lo que hace es quemar, ¿ya? Si uno le echa el ácido sulfúrico un pedacito de madera, se va a dar cuenta y se pone negro porque se empieza a quemar químicamente. No notamos la combustión, pero es como que si se quemara. Son terribles los accidentes con ácido sulfúrico. Bien, eso es lo que tendríamos acá. Ahora, en respecto a los servicios de abastecimiento, bueno, aquí nos van a aparecer otro tipo de situaciones. Resulta que dentro de los servicios de las plantas, nosotros nos encontramos con los laboratorios químicos, ¿ya? Y ahí tenemos algunas actividades que requieren el uso de algunos reactivos, y ahí tenemos una fuente de peligros para la seguridad de las personas, o sea, que pueden provocar algún tipo de daño a las personas, producto del contacto con este tipo de sustancias. Ahora, por el otro lado, en algunos servicios, tenemos algunos servicios que son de carácter relacionados con el abastecimiento. Y nos va a aparecer otra vez el uso de energía eléctrica, los combustibles, ¿ya? Como algunas de las cosas que hemos mencionado. Si se dan cuenta, no son tan distintos. No son tan distintos. Pero, cuando nosotros cambiamos el enfoque y nos concentramos ya no es en los riesgos de accidentes, sino que nos concentramos en los riesgos que tienen que ver con enfermedades, van a aparecer otros factores. Y por ejemplo, en la planta de Chancao sí aparece, sí o sí, el tema de la silicosis se vuelve algo que está presente. Y aparece, por ejemplo, también la hipoacusia que hemos mencionado, que este es el daño auditivo. Tenemos problemas también en términos del contacto permanente con sustancias corrosivas en la piel. Hay en algunos lugares donde la presencia de cal hace que las personas empiecen a tener daño. No sé si alcanzamos a decir que eso es una enfermedad, pero sí provoca daño a la piel en algún momento, ¿ya? También tenemos que el contacto permanente, por ejemplo, con dióxido de azufre, puede generar enfermedades respiratorias considerables. Ahora, a veces es porque ocurre un aumento muy significativo el que genera ese tipo de daños que son severos. No es tan típico del daño en el largo plazo, pero en el caso del arsénico sí tiene el potencial de, en el largo plazo, generar enfermedades que pueden terminar con la muerte de las personas. Ahora, no hay mucha información al respecto. No tendría que reconocerles eso. No hay mucha información respecto de cuántas estadísticas hay de personas que tienen daño por la presencia de arsénico. No sé, ¿pero por qué? Porque los procesos metalúrgicos son bastante eficientes en el tema de la captación de ese tipo de componentes. Por lo tanto, no es que uno converse o encuentre mucha información al respecto. Ahora, en el caso de la electroobtención, se utiliza... voy a explicar un poco en qué consiste. Una celda de electroobtención, hay una placa que es de acero y otra placa que es de plomo, calcio, estaño. En la medida que transcurre el tiempo, esta celda produce la corrosión de la placa o el ánodo de plomo, calcio, estaño, y en algún momento ese material tiene que ser retirado. Yo desconozco, y hasta donde sé, no existe ninguna estadística de enfermedades que estén asociadas al contacto con el plomo, producto de la borra que se ha ido corroyendo con el tiempo por el desgaste de estos ánodos. Y eso que los operadores los limpian. Entonces, por lo menos que yo sepa, no
No existe ningún tipo de estadística o estudio que revele alguna suerte de daño en las personas que trabajan haciendo eso. Uno puede decir, ¿por qué? Porque no son, las actividades de limpieza no son algo que se haga todos los días. Son cosas que ocurren después de 3 años, eventualmente se hace alguna suerte de campaña y se limpian estas celdas. Es decir, no estamos hablando de algo que se haga con alta frecuencia, por lo tanto podría estar por ahí la explicación. Por el otro lado, también, si nos regresamos, ya lo mencioné, tenemos algunos temas que tienen que ver con la vibración y los ruidos. A ver, es bastante difícil encontrarse con problemas de esa índole en las plantas metalúrgicas. ¿Por qué? Porque en la minería, otra vez insisto, son procesos que son bastante controlados y casi siempre se está buscando la manera de ir minimizando este tipo de peligro, tratando de eliminar o mitigando el efecto que tienen. Entonces cuesta mucho. Ahora, lo que sí podríamos decir de que puede pasar, y esto es transversal, pero a las operaciones de la mina y la planta, es que en la planta eventualmente uno podría encontrarse con algo que no se da mucho en la mina y que son el esfuerzo físico, ¿ya? Pero uno podría decir que más bien se trata de algunas actividades que tienen esta capacidad de generarlo. Por ejemplo, las operaciones de lixiviación, donde las personas tienen que andar en terreno y caminando mucho tiempo, ¿ya? Y en algunos casos tienen que estar moviendo, algunos que hacen las instalaciones tienen que estar moviendo líneas y esto supone un esfuerzo. Al menos desde mi experiencia, sí he visto, más que, imagínense lo que le digo, conociendo estos procesos, una de las cosas de las que más se enferma la gente es que les da lumbago. O que andan con alguna suerte de esguince, o tienen algún problema, alguna lesión. Pero uno diría, bueno, estos caen más bien en la categoría de accidentes, pero los lumbagos no. Y hay todo un tema con eso, porque no termina de quedar claro qué tipo de efecto es. ¿Ah? Si es alguna enfermedad o no, no hay forma de demostrarlo. Hasta donde yo tengo memoria, no. Bien, quiero dejar hasta acá y hacer una suerte de resumen de las cosas que hemos visto, tanto de los riesgos de accidentes y enfermedades en el complejo minero como en el complejo metalúrgico. Está claro que estamos hablando de algunos que son bastante propios, ¿sí? Que son bastante propios, como el tema de los explosivos, porque el asunto del ruido, lo que habíamos mencionado antes, te puede ocurrir en cualquier tipo de faena industrial, no es propia nomás de la minería, pero en el caso de los explosivos, eso sí es una cosa que es propia. En el caso del ácido sulfúrico, del cianuro y de otro tipo de cosas, son propias de la minería, ¿ya? Entonces me dice, bueno, son muy pocas, pero si se dan cuenta, tienen un potencial de daño enorme. Piensen en lo que significa el manejar explosivos o lo que significa entrar en contacto con el ácido sulfúrico, por poner 2 ejemplos. Es muy poco probable encontrarse con ese tipo de cosas en otro tipo de industria. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en Teams para poder repasar este tipo de conceptos.